Dale el aplauso al Señor. Y la palabra es buena. Amén. La palabra es muy, muy buena. El libro de los Proverbios dice que el corazón del hombre cuando está entristecido, o sea, la tristeza en el corazón del hombre dice que lo abate, o sea, lo pone mal. Pero la palabra buena lo alegra. Y la palabra de Dios, diga conmigo, es buena. Siempre es buena. Así que vamos a predicarla hoy, Dios mediante. Y hoy vamos a estar hablando de los procesos. Diga conmigo, los procesos. Si usted ha estado pendiente a las prédicas de nuestro pastor, se ha dado cuenta que él menciona mucho los procesos. Y hoy vamos a dedicarle este tiempo, estos minutos que quedan del servicio, a hablar del proceso. ¿Por qué el proceso? ¿Por qué Dios los permite? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué no podemos pensar que son malos los procesos? ¿Y por qué debemos atravesarlos? Le puse por título, no saltes los procesos. Diga conmigo, no voy a saltar los procesos. Los procesos, hermanos, aunque no nos gusten, son buenos y son necesarios. Los procesos no son para destruirnos a nosotros, aunque así nos sintamos cuando estamos pasando por ellos. Los procesos Dios los permite con el único objetivo de formarnos a nosotros. Porque en ese proceso por el cual usted esté pasando, o haya pasado, o vaya a pasar, hay una formación que Dios necesita hacer en nosotros. Son importantes y son necesarios. No los queremos saltar, los queremos evitar, nos queremos no hacer nada, pero no es así. Dios los permite y los tenemos que pasar. Tomados de la mano de Dios, como hijos de Dios, los vamos a pasar. Por ejemplo, yo recuerdo, porque todo aquel que ha pasado un proceso difícil en su vida, yo pienso que tiene toda la autoridad espiritual para hablar de este tema. Porque no hay como un testimonio de alguien que haya pasado algo que cuando lo habla, lo está hablando con autoridad, porque ya pasó por ahí. Y todo el que ha pasado un proceso sabe lo difícil que es, lo difícil, lo mal que uno se siente, no provoca gozo para nada, no provoca alegría, no provoca un buen estado de ánimo en uno, pero, vuelvo y repito, son necesarios. Nos tocó a nosotros pasar un proceso muy difícil en nuestras vidas. Ustedes conocen mucha parte, gran parte de la historia, pero hay muchas cosas que, como detalles que no los decimos, no los hablamos porque quizás nos enfocamos en lo más importante. Pero cuando nosotros pasamos el proceso de la separación, yo me preguntaba muchas cosas. Yo conozco a Dios pasando ese proceso. Mediante ese proceso de separación es donde yo conozco a Dios. Él ya conocía a Dios, pero yo me había resistido a eso. Entonces yo lo conozco en medio de ese proceso, me empiezo a congregar en una iglesia, empiezo a asistir todos los domingos a la iglesia y eso me ayudó mucho. Me ayudó el ir a la iglesia, escuchar todos los domingos la palabra de Dios me fortaleció de una manera sobrenatural. Ahí yo vi realmente lo que eran las fuerzas sobrenaturales de Dios. Lo experimenté en mi propia vida. Y empecé a caminar y siempre escuchaba que Dios era bueno, que Dios era un Dios de familia. Y también aprendí que cuando uno ora de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios contesta. O sea, una oración alineada a la voluntad, usted puede estar convencida de que va a recibir respuesta. Entonces yo no me preguntaba, o sea, yo no entendía cómo un Dios tan bueno, como un Dios que es un Dios de familia, que es un Dios que no quiere que la familia esté dividida, que no quiere que los matrimonios estén separados, cómo yo estaba pasando, cómo nosotros estábamos pasando por eso. Y no veíamos el día en que íbamos a podernos reunificar como familia. Y el tiempo pasaba, y el tiempo pasaba, y el tiempo pasaba. Y pasó, y no veíamos esa luz
en medio de ese túnel oscuro para nosotros. Pero hoy por hoy, o sea, después que ya entiendo por qué tuvimos nosotros que pasar ese proceso fue necesario. Dios ha podido hacer y está pudiendo hacer lo que está haciendo con nosotros y lo que falta todavía, porque nos sacó victoriosos del proceso. En medio de ese proceso no me faltó la mano de Dios. Cuando lo conocí, me enamoré de Él y empecé a depender realmente de Él. Sí le pregunté, sí no entendía el porqué, sí cuestionaba muchas cosas, pero a medida que empecé a crecer y a madurar un poco, me di cuenta que algún propósito tenía Él con eso. Porque los procesos definitivamente, cuando Dios los permite en nuestra vida, es porque viene un propósito. El proceso no es por gusto, no es porque a Dios se le antojó permitir que tú pasaras por algo y ya. No. El proceso es porque Él te va a llevar a algo, a algún fin. Y mire lo que significa la palabra proceso, para que usted lo entienda mejor. Dice, es el conjunto de fases sucesivas es que es una detrás de la otra, que conducen a un resultado en particular. Pero se pone más interesante todavía, escuche. Es una serie continua de acciones, pasos y cambios que nos llevan a un destino. En el proceso que nosotros pasamos, hubo acción, hubo pasos y hubo cambios. Por sobre todas las cosas, Dios provocó cambios. Porque aprendimos ambos a valorar lo que teníamos. Aprendimos a darle el valor a la familia, al matrimonio. Aprendimos a valorar lo que nosotros teníamos, que cuando estábamos juntos no lo valorábamos. Entonces ese proceso nos hizo unirnos más. Dios tenía un fin. Dios tenía algo que lograr con nosotros. En ese momento yo no lo sabía, no me lo explicaba, Él tampoco, pero Dios nos sacó victoriosos. Como todo aquel que en este momento esté pasando un proceso, Dios te va a sacar victorioso. Si el proceso es de Dios y Dios lo está permitiendo en tu vida, no lo saltes, no lo violentes, pásalo, porque el final va a llegar. Ningún proceso es eterno. Nosotros vimos la gloria de Dios con un milagro. Fue el milagro lo que le puso el punto ya de divino de decir el Señor, esta es la hora. Este es el momento en que ya el sufrimiento se acaba. Ahora viene el tiempo de refrigerio para ustedes. Amén. Como también cada vez que se termina un proceso en tu vida va a venir ese tiempo de refrigerio. Y vas a entender muchas cosas que cuando estamos pasando por el proceso no entendemos. Amén. ¿Por qué Dios los permite? Porque necesitamos ser formados. Amén. Porque si hay un propósito, necesitamos esa formación. Amén. Ahora, hay una garantía para todos aquellos que están pasando un proceso. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Y esto tiene que estar en tu corazón. Si tú estás pasando un proceso, ten esto muy en cuenta. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si comenzó un proceso de Dios en tu vida, algo Dios está permitiendo en tu vida, tú tienes que tener la certeza de que lo vas a caminar con Dios y Dios te va a llevar al otro lado, al final, al objetivo. Amén. ¿Por qué no nos debemos de saltar las etapas del proceso? Porque entonces el resultado final no va a ser el mejor. Porque perdimos la formación de lo que pasa en el proceso. Entonces lo que va a ese final no va a ser lo mejor. Amén. Nosotros, diga conmigo, no somos productos terminados. Usted tiene que tener eso claro en usted. El Señor no ha terminado con ninguno de nosotros.
Yo no sé los años que usted lleve en el Evangelio, pero esto es hasta que Cristo venga. Es el proceso de formación, dura toda la vida. No es que toda la vida usted va a estar de proceso en proceso. Pero ninguno de nosotros está terminado todavía. Somos la materia prima que Dios está usando para formarnos. Amén. Ahora, la Biblia hace una comparación que siempre yo la uso mucho, porque yo la visualizo. Cuando la leo, yo la visualizo y trato de entenderla. Y es que dice que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Trate de visualizar ese panorama. El alfarero y usted el barro y Dios dándole forma. Empiece a recordar los procesos que usted ha pasado, si no lo está pasando ahora, pero el que lo está pasando ahora puede visualizarlo, como Dios está ahí en ese proceso dándote forma. ¿No es cierto? Ahora, escuche, el barro que somos nosotros, porque el alfarero es Dios, hace 3 cosas. Número 1, se deja quitar las piedrecitas y todo lo que pueda echar a perder el material. Todo Él se lo deja quitar. Número 2, no le dice al alfarero lo que tiene que hacer. Amén. El barro no le dice al alfarero cómo tiene que hacerlo. El alfarero es quien determina cómo te va a hacer y lo que quiere lograr en ti. Amén. Y número 3, ese barro, para que pueda quedar formado como una vasija, que es el final, o sea, es el objetivo, formar una vasija, tiene que someterse a altas temperaturas. Sinónimo de fuego. Y a nadie le gusta el fuego. A nadie le gusta ser pasado por el fuego, pero cuando somos pasados por el fuego, dice que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Tenemos esa garantía de Dios, la palabra lo dice, esa promesa. Entonces no te vas a quemar, aunque te sometan a altas temperaturas y aunque tu fe sea sometida a altas temperaturas, no te vas a quemar. Nosotros fuimos sometidos a esas altas temperaturas, pero hoy estamos aquí. Nos dejamos moldear por el alfarero. Nos dejamos trabajar por el alfarero. Amén. Mire lo que dice Isaías 41:10. Y esto es para todo aquel que se encuentre pasando un proceso. No temas, porque yo estoy contigo. Estos son uno de los versículos que nosotros deberíamos de sabérnoslos de memoria. Deberíamos de aprendernos esta palabra de memoria para que cuando estés bien con esa presión, tú puedas decir esto y puedas recordar estas palabras de Dios sobre tu vida, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, por eso no nos podemos saltar los procesos. En medio del proceso queremos desmayar. Pero aquí nos está diciendo Dios, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué clase de palabra? ¿Qué clase de promesa para nosotros? Amén. Es durante los procesos donde Dios, usted sabe que Dios tiene una tijera. Diga conmigo así. Esa tijerita es espiritual. Él viene a cortar durante los procesos cosas, personas, relaciones, cosas que son tóxicas para nuestra vida. Cosas que en el proceso no nos van a ayudar. Cosas que para el final que Dios quiere darnos a nosotros, en ese proceso es necesario que Dios las corte. ¿Estamos nosotros dispuestos a que Dios venga con la tijera espiritual a cortar lo que tenga que cortar? Si diciéndole, Señor, tú eres soberano, tú eres quien mejor sabe las cosas,
Tú sabes lo que más me conviene. Tú sabes a dónde me quieres llevar. Tú sabes lo que tienes que hacer en mi vida. No solamente personas, también corta cosas. Nos separa de cosas. Cosas quizás a lo que estamos atados, que nos roba mucho tiempo. Es igual que el jardinero. El de la tijerita es como el jardinero que viene a podar las plantas. El que sabe de jardinería sabe que cuando el jardinero poda las ramas del árbol es para que el árbol se fortalezca. Así nos pasa a nosotros cuando Dios viene con la tijera. Tú te fortaleces. Los procesos nos fortalecen. El proceso te va a sacar más fuerte. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de José? José, el de Egipto. Una historia bien conocida, ¿verdad? José le decían José el soñador. Pero este José, Dios le da un sueño de tanta grandeza que él pensó que del sueño al palacio iba a ser un paso. Y no fue así. Duró casi 17 años el proceso de José. No fue así tan fácil. Todos sabemos por las cosas que él pasó. Número 1, lo traicionan los hermanos y lo venden como esclavo. Ya por ahí es tremendo proceso. Número 2, va a parar a casa de Potifar. Lo quieren muchísimo, pero la mujer de Potifar le dice al esposo que él la quería violar. Y lo acusan de algo injustamente, donde él no tenía nada que ver. Eso lo hace ir a parar a la cárcel. Injustamente también fue a parar una cárcel. Pero ¿sabe lo que más me llama la atención? Que dice que en todo este proceso que tuvo José, en todas estas pruebas, dice la Biblia, Jehová estaba con José. O sea, Dios estuvo en su proceso. Vamos a buscarlo, Génesis 39:2, para que usted lo vea directamente de la Biblia. Génesis 39:2 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Génesis 39:21. Esto era cuando estaba en la cárcel. Pero Jehová estaba con José una vez más, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39:23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Una vez más. ¿Cuántas veces ya? 3 veces. Entonces, ¿le cabe a usted alguna duda que Dios estaba con José? Dios está contigo también. Dios está contigo también. Como Dios estuvo con nosotros en ese proceso y nos sacó victoriosos, Dios está contigo también. Sea el proceso por el cual estés pasando. Hay gente que se encuentra pasando procesos de enfermedad y no es fácil cuando se ha alargado un proceso de enfermedad. Te lo digo porque yo lo vivo con mi mamá. Pero gracias a eso ella conoció al Señor. Y su fe se ha fortalecido. Y ella puede darle gracias a Dios cada día de su vida, porque sabe que cada día es un regalo de Dios para su vida. O sea, es increíble las cosas que hace Dios en medio de los procesos. Cómo Dios está con nosotros, amén. Nosotros como padres, ¿cuántos son padres? Cuando vemos a nuestros hijos pasando un proceso, qué tristeza para nosotros. Nosotros, si pudiéramos evitar que nuestros hijos pasaran un proceso, haríamos lo que sea. Lo que sea. Pero usted sabe que hay cosas que no va a poder hacer. Que nuestros hijos también necesitan pasar su proceso. Y usted lo único que puede hacer es dar rodilla por él. Mantenerse orando por él. Porque Dios va a estar con él. Amén. Entonces no se asuste cuando sus hijos están pasando un proceso. Porque también Dios lo va a llevar a victoria. Si le cree.
Amén. Mire lo que dice Nahum 1:7. ¿Cómo dice que es Jehová? Jehová es bueno y es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Amén. Gloria a Dios. Quiero retomar un poquito de nuevo el tema del barro. Me gusta el tema del barro. Cuando la vasija es formada, o sea, el alfarero está formando la vasija, le está dando forma a la vasija, nosotros somos la vasija, pero la vasija no deja de ser un recipiente. ¿No es cierto? ¿Qué hay dentro de ese recipiente? Algo tiene que haber. Algo tiene que haber dentro de ese recipiente. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, del verso 7 al 9. Esto nos da la respuesta de lo que hay dentro de esa vasija que somos nosotros. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que cuando estamos pasando un proceso, y aquí ahora va a describir lo que pasa cuando estamos pasando un proceso, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, ¿qué pasa con el contenido de esa vasija? ¿Qué es lo que hay en el contenido de esa vasija que el alfarero está formando? Dios ha puesto en esa vasija, que diga conmigo, soy yo, un tesoro. Un tesoro, pero ¿cuál es ese tesoro? Si seguimos leyendo un poquito más adelante, nos da la respuesta a la palabra de Dios en el versículo 10. 2 de Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, ¿cuál es el tesoro? La vida de Cristo en ti. Diga, póngase la mano en su corazón. Ese tesoro que Dios puso cuando te está formando, te formó, te está formando, sigue formando cosas en ti, pero puso algo dentro y es un tesoro. Ese tesoro se llama la vida de Cristo, que viene a morar a ti a través del Espíritu de Dios. Esa vida de Cristo es la que nos hace estar por ese proceso agarrados y sostenidos de la fe en Él. Esa vida de Cristo en nosotros, en nuestro cuerpo, es lo que nos hace sostenernos hasta llegar al final, hasta llegar a la meta, hasta llegar a lo que Dios quiere formar en ti a través del proceso, sea el nombre que tenga, de enfermedad, migratorio, con tus hijos, con tu esposo o tu esposa, una relación con la finanza, el proceso que sea. Amén. Se va a manifestar en esa fe, porque Cristo ahora vive en ti. Segunda de Corintios, y vamos al versículo 11 en el mismo capítulo 4. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Lo que está escondido dentro de ese vaso, dentro de esa vasija, dentro de ti, ese tesoro que hay ahí, que no se ve, porque no se ve. Tú no ves la fe, tú no ves la vida de Jesús, no se ve. Amén. Tú la puedes sentir, tú la puedes experimentar. Pero mira lo que dice Pablo de esto. No mirando nosotros las cosas que se ven. Esto está en 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven, porque ese tesoro no se ve. Está ahí, pero no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales. El proceso que tú estás viviendo, que tú lo ves, tú ves la agonía que tú estás pasando, tú ves la tristeza que tú estás pasando, tú te sientes solo en algunos momentos, tú te sientes abandonado en medio del proceso, tú cuestionas a Dios en medio del proceso. Eso tú lo ves, eso tú lo estás viendo a diario cuando estás pasando un proceso. José lo veía, nosotros lo veíamos, era una tristeza diaria, una desesperanza diaria, ¿aún cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Eso es lo que tú ves que estás pasando, pero lo que tú no ves es lo que Dios ha depositado en ti, que es la vida de Cristo. Esa, dice el apóstol Pablo, que es eterna, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la que nos van a sostener. Esas son las que te van a sostener en tu proceso. De esas son de las que tú te tienes que aferrar para que puedas llegar a la meta. Amén. El proceso no es, hermanos, para que nos quedemos estancados. El proceso no es para que nos salgamos o lo evitemos. El proceso no es para que nos quedemos en el piso. Diga conmigo, es para ir hacia adelante. Como decía el pastor, levántate y anda. Levántate y sigue adelante, porque tú no estás pasando el proceso solo. Dios está contigo y te va a sacar victorioso si no te sales del proceso. Hay muchas personas que evitan las cosas. No trates de evitar los procesos de Dios, porque vas a quedarte dando vueltas en el mismo círculo. Vas a estar chapoloteando en el mismo charco y te vas a dar cuenta que la vida pasa y pasa, estás en lo mismo. Salte de ahí, sigue adelante. Dios está contigo. Levántate y anda. Amén. Vamos a ponernos de pie.